Si me quitas, Isidro, aquí se escucha muy fuerte tal vez los monitores, si me quitas nada más los monitores. Si ustedes recordarán, hermanos, estamos hablando de la identidad de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios aquí en la tierra. Lo último que dijimos es de que somos herederos de Dios, y un pasaje que quiero que veamos hoy, terminando esa sección de que somos herederos de Dios, es Gálatas 4:7, donde dice el Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, es clara la enseñanza de nuestro Dios acerca de lo que Él espera que nosotros entendamos de cuál es nuestra verdadera identidad. Somos herederos de Dios aquí en la tierra. Pero algo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia, le dice: ya no son esclavos, sino hijos. Ese, hermanos, notemos, ya no son esclavos. ¿Qué significa? De que eran esclavos antes. Cuando dice ya no, implica que antes sí eran esclavos. El apóstol Pablo usa esta analogía de esclavitud, y nuestros hermanos que vivían en el área de Galacia, ellos entendían muy bien lo que era un esclavo, porque ustedes saben, desde el Antiguo Testamento existió la esclavitud, y quiero hacer notar de que no tiene nada que ver esa esclavitud en la Biblia con la esclavitud que se experimentó y se vivió al principio de esta nación. Es totalmente diferente, hermanos. La esclavitud de la Biblia eran empleados que vivían en la casa de su amo, pero tenían muchos privilegios y derechos. No piensen en esclavitud como lo que sucedió aquí del grupo étnico de los negros, hermanos, que los traían y los maltrataban y los esclavizaban de una manera horrible. No piensen eso. Pero ellos sabían lo que era un esclavo en ese tiempo. No tenía privilegios, pero en sí no era el heredero. No le iban a dar la herencia del dueño de la casa a estos esclavos, a estos empleados. Pero ellos entendían muy bien, de manera que cuando Pablo les dice ya no son esclavos, sino hijos, ellos entendían que el hijo tenía derechos de heredar, porque era el hijo. Podría haber un niño, el hijo del dueño era heredero, y otro niño de la misma edad que era hijo del esclavo o de los empleados que trabajaban en la casa. Había una gran diferencia entre los dos, aunque los dos parecían niños simplemente. Pero conforme iba creciendo los dos hermanos, en la mente de los dos se iba afirmando algo: su identidad. El esclavo niño al principio jugaba con el heredero, ¿cierto? Y ni sabía que él era un esclavo. Pero conforme iban creciendo, el esclavo sabía que él era esclavo, ¿no? Y sabía que había una diferencia con su amiguito de la niñez, porque el niño era heredero de la casa. Entonces había una diferencia, y los hermanos de Galacia sabían muy bien esta diferencia. Y vean una vez más el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo le dice: ya no son esclavos, ahora son hijos. Ellos sabían: entonces soy como si fuera el hijo aquí terrenalmente del amo. Tengo derechos, tengo privilegios. Como hijos de Dios ya no somos más esclavos del pecado, porque acuérdense que la enseñanza de la Biblia es espiritual. Cuando pensamos en nosotros, con nuestros hermanos de Galacia, está hablando Pablo en sentido espiritual. No le está hablando en sentido terrenal, sino en el sentido espiritual. Dice: ya no son más esclavos, pero ahora son hijos. Está hablando, ya no tienen por qué continuar esclavizados al pecado. Ahora son hijos, y porque son hijos, son libres. Esa es la palabra clave hablando espiritualmente. Somos hijos del Dios vivo y verdadero, y ya no somos más esclavos del pecado. Como hijos de Dios tenemos muchos privilegios.
Si somos hijos, ahora pertenecemos a la familia de Dios y también somos herederos de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, o Dios está tratando de decir en ese versículo. Pero nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra verdadera identidad va más allá, porque ahora vemos de que tu ciudadanía está en el cielo. Miren lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice la Biblia, al Salvador, es decir, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Salvador. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí en la tierra, hermanos, cada uno de nosotros, cada ser humano generalmente pues tiene una ciudadanía terrenal, ¿cierto? Puede haber alguna gente que no pertenezca a ninguna nación, que le falte su ciudadanía, pero terrenalmente todo ser humano aquí en la tierra tenemos una ciudadanía. Sí, ciudadanía es el estado o el estatus de una persona que es reconocida como miembro de un país. Eso es la ciudadanía, hablando terrenalmente. Sinónimo de ciudadanía es nacionalidad, procedencia, origen, nacimiento. Eso es la ciudadanía. Y muchas personas aquí en la tierra buscan obtener otra ciudadanía de la que tienen, porque consideran que el otro país donde buscan ciudadanía nueva tal vez es más poderoso, lo consideran mejor, etc. ¿Cierto o no? Mucha gente se siente orgullosa de su ciudadanía y no quiere cambiarla. Otros no se sienten muy orgullosos de ciudadanía y por eso pues tratan de cambiarla. El ser ciudadano de cualquier país te da ciertos derechos de ese país en el cual eres ciudadano. El ser ciudadano obviamente también conlleva responsabilidades. Es decir, cuando una persona aquí en la tierra es ciudadano de una nación aquí terrenal, tiene ciertos privilegios o derechos, pero también conlleva lo mismo responsabilidades. De hecho, no existe privilegio sin responsabilidad. La fe es un privilegio de Dios, Dios nos la regaló. Eso que se llama fe que tiene el ser humano, y es una responsabilidad. De libertad de escoger, de actuar, es un privilegio, porque Dios nos hizo seres que pensamos, sentimos y actuamos. Pero también conlleva una responsabilidad de qué cosa es lo que vas a hacer. Entonces, mucha gente, como dice el hermano Luis Palau, los que lo conocen, que a veces quiere venir a un país poderoso, y él, usando los términos que dijo el hermano Luis Palau, a ordeñar la vaca. Es decir, quieren simplemente sacarle todo lo mejor y vuélale para su país, ¿no? Quieren ganar lo mejor, pero realmente, hermanos, todo ciudadano terrenal tiene derechos y privilegios por ser ciudadano de ese país. ¿Cuántos de ustedes conocen algunos de sus derechos o privilegios de ser ciudadanos de su país? No levanten la mano, pero piensen nada más. ¿Puedes mencionar un privilegio de ser ciudadano del país de que tú eres ciudadano? ¿Un privilegio? ¿Dos? ¿Tres? Algunos dicen que tengo privilegio de ser ciudadano. Todos tenemos, el ser ciudadano, hermano, tiene, la persona tiene privilegios y derechos también. Pero miren lo que dice la Biblia, miren lo que estamos hablando. De acuerdo a esta escritura que está en la pantalla, ¿en dónde está la ciudadanía del cristiano? En el cielo. Dice, está en los cielos. Nuestra ciudadanía. Dios, sabiendo Dios lo que cómo iba a formarse la raza humana aquí en este planeta Tierra, y que iba a haber separaciones o divisiones nacionales, iba a haber países, y que el ser humano a tener ciudadanías terrenales. Dios nos dice, pero su ciudadanía está en los cielos. ¿A quién escribió el apóstol Pablo eso? A los hermanos de Galacia. ¿Qué ciudadanía era la más respetada en ese tiempo en que se escribió esto, hermano? Roma, hermanos. O sea, ser ciudadano romano tenía gran peso, derechos y privilegios. No le podías hacer nada a un ciudadano romano, así nada más, ni la ley ni los gobernantes podían simplemente encarcelar o hacer daño a un ciudadano romano, porque
vivían esa situación. Ellos estaban siendo perseguidos, atacados, el gobierno que controlaba eran los romanos. Entonces, ellos sabían lo que era ciudadanía terrenal, y Dios, usando esa experiencia de nuestros hermanos, inspiró a un hombre, al apóstol Pablo, para que dirigiera esta carta tratando un asunto con ellos, pero se quedó escrito. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza de lo que vivimos el día de hoy. Y sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por ser ciudadanos del cielo, ¿qué cosa tenemos automáticamente? Heredad. Derechos o privilegios de hijo. Porque ya no somos esclavos, somos hijos. Ahora, si tú no conoces privilegios o derechos de tu propio país, lo que implica ser ciudadano de tu país, pues te pierdes de mucho tal vez, o tal vez de poco, depende de los privilegios que tenga tu país. Pero no hay mucho problema. Pero si tú ignoras tus privilegios de un hijo de Dios, de ser ciudadano del reino celestial, entonces eso ya se pone más serio, porque no vas a aprovechar de todos los privilegios que tienes por el simple hecho de ser ciudadano del cielo. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, está, hermanos. Ahí está, somos ciudadanos. Y cuando el verbo que usa el texto original, hermano, significa llegar a ser, o sea, ahí está lista, está a disposición. Es como cuando se te deposita a la cuenta de tu banco $1.000.000. Así de sencillo, ahí está. Es tuyo, te pertenece, está tu nombre, a tu cuenta. ¿Qué es lo único que necesitas para disfrutarlo? Aceptarlo. ¿Pero cómo? Saber que lo tengo ahí. Y ya, y me muero de hambre, hermano. Mira, ¿Cómo? Úsalo, saca dinero, empieza a escribir cheques, empieza a ir al ATM y saca dinero. Accesa nada más a eso que es tuyo. O sea, es una cosa saber qué, pero otra cosa es aprovechar y disfrutar de los privilegios. De la misma manera, nuestra ciudadanía ahí está. Y es muy importante que nosotros los creyentes entendamos eso. Es interesante lo que también este pasaje que está en la pantalla, hermanos, está asumiendo. Por un lugar nos dice vuestra ciudadanía. ¿De quién se está refiriendo? Solamente de los cristianos. La ciudadanía de ustedes que han puesto su fe en Cristo Jesús está en los cielos. Pero ¿qué cosa implica? Que los otros, la gente que no es cristiana, o el ser humano que no acepta a Jesucristo, su ciudadanía, ¿dónde está? ¿En los cielos? Tierra. Está solamente en la tierra. Su ciudadanía no es celestial de los que no ponen su fe en Cristo Jesús. Su ciudadanía de ellos solamente está aquí en la tierra. Ya no pueden esperar más, solamente los privilegios terrenales. Y de hecho, hay unos países que ¿qué privilegios? Tal vez están escritos en el papel, ¿cierto? En la Constitución, pero no los puede disfrutar el ciudadano por la corrupción moral de los gobernantes. Está escrito, tienes derecho a tal cosa, tienes privilegios si eres ciudadano, pero no lo puede experimentar por la corrupción. Nuestro comportamiento definitivamente es afectado cuando nuestra verdadera identidad en Cristo se afirma en nuestro corazón. Nuestro comportamiento es afectado. Cuando yo entiendo quién soy, ciudadano del cielo, entonces lo que entendemos es que somos, hermanos, peregrinos aquí en este mundo, ¿cierto? Peregrinos y extranjeros. Si mi ciudadanía no es aquí terrenal, entonces soy extranjero. Somos extranjeros en este planeta Tierra, independientemente de la ciudadanía terrenal que tengamos aquí en la Tierra. Pero espiritualmente debemos de entender que somos peregrinos y extranjeros. Un peregrino, hermano, uno que va caminando, va de paso por aquí. Y somos extranjeros.
Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Ahora que se acercan las votaciones para elegir al próximo presidente de este país, hermano, algunos preguntan si somos ciudadanos del cielo y nuestra ciudadanía es del cielo, entonces deberíamos de votar aquí en la tierra los cristianos. La respuesta es claro que sí. Debemos y necesitamos votar. La pregunta es, ¿por qué no habríamos de querer votar los que somos cristianos? Porque recuerden que mientras vivimos aquí en la tierra es imposible no tener una ciudadanía terrenal. Cuando el Señor habla aquí está hablando en sentido espiritual, pero no elimina de ninguna manera nuestras responsabilidades terrenales, porque tenemos ciudadanías terrenales. Con respecto entonces a la pregunta si un cristiano debe o no votar para elegir un presidente, debemos de entender esto, que aun cuando sabemos que existe corrupción en el corazón del ser humano, corrupción en el gobierno, necesitamos votar para que se haga la voluntad de Dios con respecto al próximo presidente. Los ciudadanos tenemos el derecho aquí, es un derecho y yo creo que al mismo tiempo es una responsabilidad de votar por la persona a quien consideramos el mejor candidato. ¿Para qué? Para la posición de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora uno dice, pero ¿cómo saber quién es el mejor? ¿Y cómo saber quién es el mejor o el menos peor, el menos malo, podemos decir, de todos? Bueno, vean, como hijos de Dios, acuérdense, estamos hablando de toda esta serie de nuestra verdadera identidad, como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos este librito, hermanos. ¿Para qué piensan que Dios nos dejó este libro, cierto? Es la palabra de Dios. Entonces podemos o debemos de ir a este libro llamada Sagradas Escrituras o Palabra de Dios para guiarnos antes de hacer nuestra votación. En la Biblia tenemos historia tanto de malos y pésimos gobernantes. En ese tiempo ellos se llamaban reyes. Podemos hacerlo presidentes o gobernantes. Pésimos gobernantes, pésimos reyes. Y también tenemos en la Biblia historias de muy buenos reyes o presidentes, si ustedes le quieran llamar, muy buenos gobernantes. Ahora, lo que vemos en la Biblia es que los malos gobernantes hacían algo con respecto a este libro. Lo desechaban. Desechaban el consejo de Dios, no tenían el temor de Dios. Y eso se reflejaba en su forma de gobierno. Porque solamente tenemos dos alternativas. O este libro guía nuestra vida, o es nuestro corazón. ¿Entienden? El corazón del ser humano. Imagínense, si no tiene el ser humano, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué dice Dios acerca de ese corazón? Que es como engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces en la Biblia tenemos historias de gente que fueron muy buenos presidentes o reyes o gobernantes de naciones porque temían a Dios y porque honraban las sagradas escrituras. Ellos leían las escrituras y, hermanos, Dios honraba a ese gobernante. Entonces, de manera que como hijos de Dios, lo más sabio y sensato es usar la Biblia para decidir por quién vamos a votar. Tú no deberías votar en base al partido político que te gusta o prefieres. Eso no es sabio, hermano. No porque te agrada más el partido de los demócratas, te identifica, yo soy demócrata, voy a votar demócrata, nada más porque te consideras demócrata, o viceversa, solo porque soy republicano, voy a votar republicano. Eso no es muy sabio, hermano. No digas que Dios te guió a votar por tal persona si ni siquiera supiste lo que tal persona creía. ¿Entiendes? Porque si puede votar, yo puedo votar republicano, pero digo yo soy republicano. ¿Qué creen? Pues no sé, pero es republicano, ¿cierto? Entonces no podemos decir Dios me guió a votar por tal persona si ni siquiera conocía a esa persona. ¿Qué creía? No conocías, nunca supiste sus convicciones,
su historia de vida, sus fracasos, sus actitudes de orgullo, sus éxitos en lo espiritual. Tampoco supiste lo que Dios en su palabra busca en los que están en autoridad. En la Biblia vemos lo que Dios busca de personas que van a tener posiciones en el gobierno. Dios tiene un ideal para esas personas, hermanos. Entonces nosotros hacemos bien en ir a las Escrituras. Ahora, lo ideal para nosotros los cristianos sería que el próximo presidente fuera un cristiano, ¿cierto? Eso sería ideal para nosotros. Y dije un verdadero, más bien, un verdadero cristiano. No uno que diga soy cristiano, ok, olvídense de eso. Pero uno que realmente sea cristiano. Ya tenemos malos ejemplos de gente que dice que es cristiana, pero no, yo estoy hablando de el ideal sería que el próximo presidente sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Pensemos en un hombre de Dios que está o esté convencido que las Sagradas Escrituras son en verdad la palabra de Dios vivo y verdadero y que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Imagínense el impacto. Imagínense el impacto. ¿Iba a tener oposición? Absolutamente. Porque acuérdense que estas cosas son espirituales. El diablo está en oposición de todo ser humano que profesa ser cristiano. Y cómo no va a atacar y va a estar en oposición, sobre todo cuando alguien llegara a ser presidente de una nación. Los hijos de Dios no queremos elegir a una persona que está en contra de las enseñanzas y la autoridad de la palabra de Dios. No quieres escoger eso, hermano. Aunque nos prometa ciudadanía, aunque nos prometa dinero en abundancia, aunque nos prometa riquezas, aunque nos prometa educación gratis para nuestros hijos, aunque nos prometa no impuestos, aunque nos prometa seguro de salud gratis para todos, etc., ¿de qué aprovecharán todas estas cosas si la dirección que llevará esta nación es alejarse cada día más del Dios vivo y verdadero? Esas son cosas que necesitamos considerar. No pensar nosotros, hermanos, necesariamente de una manera selfish, es decir, egoísta. Pensar, yo voy a votar por esta persona porque a mí me va a favorecer, sin importarme que no favorezca a la nación entera como un todo. Por eso necesitamos ir a las Sagradas Escrituras en humildad, ver lo que Dios, hermanos, en realidad nos guía con respecto a su palabra y con respecto a la votación que vamos a hacer. Muchos cristianos han sido engañados porque muchos piensan, confunden el carisma de una persona con su calificación para ser el próximo presidente, nada más porque tiene carisma. Es decir, habilidad, ¿no? Para mover, para convencer, convicciones y eso no, así no vamos a votar nosotros los hijos de Dios. No dejarnos llevar por el carisma. Otros han sido confundidos solamente por la moralidad de la persona. Porque tiene moralidad, ok, voy a votar por él. Pero acuérdense que ni el carisma de un ser humano, ni su moralidad necesariamente es lo que califica a ese ser humano para llegar a ser presidente de una nación. Queremos nosotros asegurarnos como hijos de Dios. Y son unos temas que debemos de considerar al votar, es, por ejemplo, la santidad de la vida, en inglés sanctity of life, la santidad de la vida, es decir, si la persona que va a llegar a ser presidente apoya o no la santidad de la vida. Si él está a favor de que sigan matando embriones humanos para investigación médica, ¿sabían ustedes desde nuestra perspectiva cristiana? El embrión, el fetito, el bebé, es un bebé, un ser humano. ¿Entienden? Y hay gente que no, que nada más simplemente lo toma para hacer research o investigación. Para cuando hacen investigación, hermanos, para de las células, ¿sabían ustedes que matan y destruyen bebitos? Cientos y cientos y cientos y por miles de bebitos tienen que ser destruidos. Entonces eso es algo que a nosotros nos interesa como hijos de Dios. La persona por quien voy a votar apoya eso.
porque para nosotros va a implicar estar destruyendo una vida humana. Otra cosa, ven, es seguro de salud para los bebés no nacidos o health insurance for the unborn children. Si la persona por quien voy a votar solamente respeta la salud de un bebé que ha nacido, pero el que todavía no nace no lo va a proteger, eso necesitamos nosotros saber. ¿Saben ustedes que no pensemos que lo que es legal es correcto a la luz de la Biblia? Algo puede ser legal, pero es incorrecto e inmoral y está en contra de la palabra de Dios. La ironía es que hay seres humanos que protegen a los derechos del bebé, la salud del bebito cuando está acá, pero cuando está acá en el vientre de la mamá no. ¿Qué diferencia hay, hermano? Si es bebé dentro o fuera. Si es un ser humano, pero uno es acá afuera, acá adentro no se protegen sus derechos o se le da salud. Otro tema, el aborto. ¿Qué piensa el candidato acerca del llamado aborto? Una vez más, nosotros usamos la palabra aborto porque es una palabra que es para comunicarnos, pero no existe eso, realmente es matar un bebé. Nosotros lo sabemos, hermanos. El aborto quita una vida, para un corazoncito, destruye una vida y de unas maneras muy horribles. Entonces, por ese candidato que tú estás pensando votar, ¿qué piensa ese candidato acerca del aborto? ¿Está a favor o en contra? ¿Cuándo piensa ese candidato que se inicia la vida humana? ¿Cuando nace el bebé o aún dentro del vientre de la mamá? ¿Y apoyará ese candidato el aborto? Ese candidato piensa recaudar impuestos para seguir proveyendo dinero a organizaciones que van a seguir haciendo abortos. Pensemos en eso, hermanos. Esas son cosas que realmente nos debemos de preocupar en el próximo presidente de los Estados Unidos. Otra cosa, ¿qué piensa ese candidato acerca del matrimonio? ¿Cierto? El matrimonio, ¿está bien que se casen dos hombres? Para ese candidato, ¿está bien que se casen dos mujeres? Para ese candidato. ¿O cree que realmente el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Qué piensa tu candidato? Tienes que hacer tu tarea, hermano. Research, investigación. Preguntar, investigar acerca de eso para que votemos no ciegamente, hermanos. Se ha cometido mucho error por votar por la emoción nada más. Pero hay que votar con entendimiento. Nosotros sabemos, a la luz de la Biblia, que lo que la ley ha dicho que es un matrimonio entre dos hombres, a la luz de la Biblia eso es un matrimonio. Ellos creen, los que se van a casa, piensan que están casados, piensan que es un matrimonio, porque la ley los favorece. Acuérdense, eso es equivocado, a la luz de la Biblia es un error, es algo incorrecto, inmoral, de hecho, delante de Dios. Ellos piensan que están casados, pero ¿qué es un matrimonio? Ellos no es un matrimonio. Aunque sea legal, no es un matrimonio eso, a la luz de la Biblia. ¿Y qué cosa es lo que piensa acerca del matrimonio del mismo sexo ese candidato, hermanos y hermanas? ¿Y qué de los derechos, que no tienen nada que ver con derechos, sino con el comportamiento homosexual? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Cuál es la convicción de ese candidato por el que tú vas a votar? ¿Va a apoyar el candidato la agenda LGTB? Y PA, y quién sabe qué, LGTB, PA, y le van a ir añadiendo, no dudo que le van a ir aumentando cada vez más. ¿Sí saben lo que es LGTB, cierto? Lesbians, gays, transsexual, bisexual. Tal vez le van a añadir una P de pedófilos, una E de adúlteros, porque es comportamiento. Pero ¿qué piensa el candidato, hermano, acerca de esos temas? Entonces, eso vean que son temas de importancia para el futuro de ¿quién? De la nación. Vean, estas cosas no necesariamente me favorecen, pero sí me favorecen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la nación, es nuestra gente, nuestra familia, tus hijos, mis hijas.
Nuestros nietos, los que ya tienen, yo todavía no tengo, hermanos, pero tal vez voy a tener. Los nietos y tus bisnietos y tus tataranietos, si Cristo no viene antes. Debemos pensar un poquito en por qué esta nación llegó a ser una gran nación, Estados Unidos de Norteamérica. Los que saben la historia, hermanos, saben muy claro de que todos y cada uno de los padres fundadores de esta nación creían en las Sagradas Escrituras y leían la Biblia. Cada uno de los puntos de la Constitución, hermanos, generalmente saben que está fundado en las Sagradas Escrituras. No se puede gobernar una nación sin Dios, sin las Sagradas Escrituras. George Washington. Y la lista nos sobraría de cuántas quotation o citaciones de los primeros fundadores, los que empezaron, hermanos, tenían el temor de Dios. Y eso es muy importante, pensarlo. Dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Blessed is the nation whose God is the Lord. Bienaventurada esa nación, hermano. Tal vez alguien dirá, hablando de este tema, hermano, pero no hay por quién votar, ¿cierto? Todos son iguales. No es verdad. No usen esa frase, todos son iguales. No, pongan atención. No usen el todos son iguales, hermano, porque la realidad es que no todos son iguales. ¿Todos los cristianos son iguales? Cuando dicen todos son una bola de hipócritas, entonces tú eres una bola de hipócritas, ustedes están incluidos. No, momento, no hacer esa generalización para no actuar, porque no es verdad. No todos son iguales, todos son seres humanos y como seres humanos tienen el potencial de pecar. Pero piensa o busca en lo que más honre al Señor. ¿Por qué buscar esto en un candidato? Porque el Señor honra a los que le honran. Si el presidente honra al Señor y va a buscar la sabiduría del Señor, y el Señor lo va a guiar en su presidencia. ¿O no creemos eso, hermano? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si es una persona que está en posición de gobernar, sea presidente, y cree en Dios, él va a clamar a Dios para que Dios lo guíe con respecto a la presidencia. Lo mejor no es pensar en un candidato que hará algo bueno para mí personalmente, sino que haga algo bueno para la nación entera. Ok, basta de eso, hermano, porque gracias a Dios somos ciudadanos del cielo y en el cielo no habrá votaciones. ¿Sabían eso? En el cielo no va a haber votaciones para decidir quién será el próximo rey, porque el rey ya ha sido elegido. Y el que votó a su favor fue Dios mismo. El elegido se llama Jesús de Nazaret y él es el Hijo del verdadero Dios vivo todopoderoso. No necesitaremos seguir haciendo elecciones, hermanos. Él es el mejor y Él es el único en quien tenemos nuestra esperanza. Su reino es un reino eterno, hermanos. Y su gobierno es perfecto y justo. Y la Biblia dice, a este mismo Jesucristo esperamos desde los cielos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. La Biblia enseña que Jesucristo está en el cielo en este preciso momento y Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir de lo que es un ciudadano del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Imitemos a Jesucristo. Dijo Jesucristo, ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas, para que me imiten. Pero no pensar en, ok, voy a imitar a Jesucristo y te pongas a echar fuera demonios, a sanar a cojos, a ciegos, a tratar de resucitar muertos. Imitar la actitud de dependencia que tuvo Cristo en su Padre y que fue controlado por su amor. Eso imitemos en el Señor. Eso sí lo podemos hacer. Pero otra cosa, hermanos,
pasando a otro tema, es que estás revestido de Cristo Jesús. Miren, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo están revestidos. De Cristo están revestidos. En otras palabras, la vestidura que cubre al cristiano, ¿quién es? Cristo Jesús. Nuestro vestido no es algo hecho de tela, o de algodón, o de mezclilla, o de satín, o de qué sé yo, hermano. Nuestra vestidura es alguien, es una persona, de acuerdo a la Biblia, es Cristo Jesús. Jesucristo nos ha envuelto en él, ¿saben? La palabra, hermano, es de indumentaria del texto original, de ponerte encima. You are looking good. Te ves muy bien. Pues mira la marca de ropa que usamos, hermano. No es JC Penn, pero Jesus Christ. JC de Jesus Christ, esa es la marca que usamos. Está revestido de Cristo. ¿Te das cuenta de la gran bendición de ser un hijo de Dios? Cristo está en ti y está revestido de Cristo. Es decir, por dentro, por fuera, Dios solamente mira Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo piensas que te ve Dios cada vez que te mira o pone sus ojos en ti? ¿Cómo te ve? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué? ¿A quién ve? A Jesucristo, ¿cierto? Y si Dios se pone a escarbar dentro de ti, ¿a quién va a encontrar? A Jesucristo, porque acuérdense, Cristo está dentro de nosotros y nosotros estamos revestidos de Cristo y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el Padre, como lo que estamos ahorita estudiando en los lunes y conociendo a Jesucristo. Estás escondido con Cristo, en Cristo Jesús. Colosenses 3, hermanos, 3-4 dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo adentro de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, dice el Señor, se manifieste, se dé a conocer, se revele, venga, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Alguna vez has sentido tú miedo de algo? No levante la mano, pero piense nada más, hablando del miedo, hermano. Pero has sentido mucho miedo de que has querido esconderte en un lugar seguro. Por ejemplo, si hubiera un tornado, ¿cuál es el lugar más seguro en que te puedas esconder? Basement. ¿Cómo? El sótano. El basement, y el que no tiene basement. En el muro. Ok, Del baño. entonces, si hubiera un terremoto, ¿a dónde correrías si sabes que está habiendo un terremoto? ¿Cuál es el lugar más seguro? ¿Cuál es tu escondite? ¿A dónde huirías para esconderte? Una pregunta que han hecho a algunos gobernantes ¿es Estados Unidos más seguro después de los ataques terroristas del 9/11 del año 2001? Es más seguro, ¿ya? Pero la gente quiere, es más seguro. Ahora me da risa porque dice, oh sí, Estados Unidos es más seguro. Bueno, ya depende de lo que para ti signifique la seguridad. Pero vean, el ser humano siempre ha buscado un escondite para librarse de peligros en la vida. Ese es el ser humano. Cuando sabes que el peligro se acerca a tu vida o que alguien busca hacerte daño, lo más lógico es buscar un escondite donde no nos vean y escapemos del mal, ¿cierto? Escapar de ese mal. Cuando eres niño y presientes peligro, ¿qué hace un niño cuando tiene miedo o presiente peligro? ¿Hacia dónde corre? A su mamá o a su papá, ¿cierto? Ahí está el niñito acá atrás y nada más así abrazando la pierna, mirando hacia adelante, pero siente seguridad en su papá o en su mamá. Cuando eres niño y ves el peligro, obviamente buscas estar al lado de una persona que te proteja. Ahora, de acuerdo a esta escritura que está en la pantalla, ¿con quién está escondida nuestra vida? Dios. ¿Con quién? Dice la Biblia, vuestra vida, su vida está escondida con Cristo Jesús. Y el texto literalmente dice, vuestra vida ha sido escondida.
Ese es el tiempo. Ha sido escondida, es decir, sucedió un momento en que tu vida ha sido escondida y hasta el día de hoy nuestra vida sigue escondida juntamente con Cristo Jesús. Esconder es encubrir, cubrir, encerrar o hacer no visible algo. Eso es esconderlo, hermano. Desde la perspectiva de Dios, en este planeta Tierra, la realidad es que no existe ni un solo lugar 100% seguro. No existe. Por eso hace rato que hacía la pregunta. ¿Es Estados Unidos más seguro después de los ataques? Depende desde qué perspectiva lo estás viendo. Desde la perspectiva de Dios, aquí en esta tierra no existe un lugar seguro. La vez pasada decía, ni aunque te vayas para Guantacareo o Tangamandapio o Ejido Las Cachorras, no hay lugar seguro, hermano. No es Estados Unidos desde la perspectiva de Dios. Por muy seguro y fuerte que parezca ese algo, y sabían que están haciendo bóvedas gigantescas. Este es un hecho en Canadá, parece que están haciendo bóvedas de paredes de concreto súper gruesas, pensando tal vez en una catástrofe mundial. Están guardando semillas de todas las plantas y de frutas y todo que hay. Están guardando, están almacenando, como que el ser humano, o estos que pueden, porque todos los demás no hacen nada, pero están almacenando y guardando por si se tiene que reiniciar la raza humana una vez más, por si algo sucede. Pero hermanos, nada es seguro a los ojos de Dios. Piensen en un terremoto, en un mega terremoto. ¿Qué es, aunque sea gigantesco, hermano? Aunque el grueso de la pared sea de este grueso, ¿okay? Una muralla así de gruesa, que es the big one, que están esperando en California. Si se parte la tierra, ¿a dónde va todo eso, hermano? ¿Va a mantenerse firme arriba? Si se abre la tierra, absolutamente no. Nada, hermano. Todo eso para adelante, el poder de Dios es como una cáscara de huevo, ¿cierto? Nada más se hace así. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Piensas que existe una persona mejor a la cual correr para buscar refugio? ¿Crees que hay una persona mejor a la cual correr para buscar refugio? La pregunta es obvia, hermano. Si estás con Cristo Jesús, puedes estar seguro que con Él no tienes por qué temer. Con Cristo Jesús, Él es el ser más poderoso del universo entero, está contigo. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios, Dios. Piensa en ese momento, este es un hecho real en este preciso momento. Si estás en Cristo, si te has arrepentido, si eres un verdadero hijo de Dios, entonces, ¿qué tan seguro piensas que estás en este mundo? 100% seguro. ¿A qué cosa le puedes temer en un mundo y aún en el mundo venidero? Si tu escondite es estar siempre con Cristo en Dios. Esta escritura también nos revela una gran verdad con respecto a nuestra verdadera identidad, hermano. Dice, cuando Cristo vuestra vida, ¿cierto? Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces es que nuestra vida, ¿quién es? Cristo Jesús, dice Dios. Una vez más, permitamos que el Espíritu Santo nos ilumine en esta verdad, cuando Cristo, que es su vida. ¿Por qué? Porque el día de hoy escuchamos mucho a la psicoterapia moderna, hermanos, muchas frases que a veces las absorbemos nada más o nos las tragamos sin discernir, nada más porque son populares y suena bonito. Una de esas frases que tiempo atrás hablé de este tema, hermano, pero vale la pena una vez más hablar, cuando dice la psicoterapia, tienes que conocerte a ti mismo para poder crecer, para poder madurar, para poder ser feliz en la vida, etc. Pero si Jesucristo es tu nueva vida, para conocerte a ti mismo, entonces ¿a quién necesitas conocer? A Jesucristo, porque Él es mi vida, ¿cierto? Esto es simple y sencillo. Y todo creyente que verdaderamente desea conocerse a sí mismo no puede hacer otra cosa más que conocer a
a Jesucristo, porque Él es mi vida. Las siguientes que voy a poner, hermanos, son unas frases que encontré en el internet. La frase de arriba dice: humanos, conócete a ti mismo. Vean. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago cuando escucho esas declaraciones, hermanos, es: ¿qué entiende el ser humano con esa declaración? La de arriba. ¿Qué entiendes tú? Piensa nada más. ¿Qué significa conocerse a uno mismo? En realidad no es problema si esta declaración significa que tú necesitas conocer tus limitaciones, tus áreas fuertes, tus áreas débiles. No es problema. No es problema si esto significa que conozcas tus características físicas, que eres narizón, que eres orejón, narizón, orejón, gordito, ¿cierto? O sea, no, pero el asunto es que no, esas declaraciones no están hablando de eso. Esas declaraciones parece que se están metiendo en otra área más, de conocerse espiritualmente, conocer tu alma. Conócete a ti mismo y descubre tu máxima expresión. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es tu máxima expresión como ser humano? Bueno, depende de con qué lentes estás mirando esa declaración. ¿Puede un ser humano sin Dios descubrir su máxima expresión, hermano? Sin Dios, ¿puede el ser humano? ¿O la máxima expresión de la raza humana es cuando llega al conocimiento de su verdadera identidad en este universo? Cuando llega al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Depende, ¿cierto? Pero ¿cómo entenderá la gente cuando escuche esa declaración? Conócete a ti mismo y descubre tu máxima expresión. Y mucha gente le pone like y share, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es en realidad? Ahora vean otra, hermanos. Miren quién dijo esto. Ramana Maharashi dice: conócete a ti mismo antes de comenzar a decidir la naturaleza de Dios y del mundo. Líder espiritual de la India, hermanos. Muchos seguidores. Y les vuelvo a decir, una gente, hermanos, tal vez le pone like y lo está compartiendo, pero analicen bien. Analicemos lo que este hombre está diciendo, hermanos. Para este hombre, Maharashi, el ser humano puede decidir la naturaleza de Dios y del mundo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Conócete a ti mismo, dice, antes de comenzar a decidir. O sea, tú decides la naturaleza de Dios. Según este hombre, eso es posible. O sea, que no es Dios mismo el que revela su naturaleza al ser humano, sino que el ser humano es el que decide la naturaleza de Dios. Completamente contrario a la revelación de las Sagradas Escrituras. Como hijos de Dios, nosotros no nos debemos de tragar cualquier cosa, hermanos y hermanas, nada más porque todo el mundo lo anda sharing o le pone like. Necesitamos analizar, bueno, tenemos que criticar. ¿Qué es criticar? Analizar, ser analíticos, juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras para ver si eso es verdad o es error. La verdad es que el ser humano no puede decidir la naturaleza de Dios. Dios tiene su propia naturaleza, hermanos. Y Él nos las reveló ya por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a decidir lo que ya es? Si Dios existe, Él es real, Él ya tiene su propia naturaleza. Yo no voy a decidir. Lo único que el ser humano puede decidir es o creer o no creer lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Pero no voy a decidir nada de Dios si ya está revelado. Ya se reveló. Jesucristo nos vino a revelar al verdadero y único Dios. Jesucristo vino a interpretarnos. Este es el verdadero Dios. Nadie puede decidir nada con respecto a la deidad. Cuando el ser humano se pone a decidir con respecto a las cosas espirituales, es cuando comienza a inventar o crearse diositos falsos. Cuando están inventando, esa declaración de esa persona, hermano, está invitando al ser humano a crearse diositos falsos. Porque están decidiendo, ¿cierto? Están decidiendo la naturaleza de Dios. Y unos deciden, ok, yo voy a aceptar, es más,
custom made little God. Yo voy a hacer mi Diosito. Ok, voy a agarrar esto, me gusta, mi Diosito va a hacer esto, no. Y ya me hice un Dios a mi propia imaginación y a mi propia conveniencia. Eso es lo que está diciendo prácticamente, pero esta persona dice, tienes que conocerte a ti mismo. Y una vez más con esa declaración, ¿qué quiere decir esta persona que tienes que conocerte a ti mismo antes de decidir la naturaleza de Dios? Otra, hermanos, me gusta esta, miren lo que dice Ann Landers. Conócete a ti mismo, una vez más. No aceptes la admiración de tu perro como evidencia de que eres maravilloso. ¿Entienden eso, hermano? O sea, no nada más porque Chilín cada vez que llegas y abres la puerta y te mueve la cola y se pone el ojo, diga, qué wonderful soy, ¿no? Qué maravilloso soy, mira cómo tengo este perrito. No, por nada porque te mueva la cola, hermano, por mucho que te admire tu mascota, eso no determina tu identidad y tu valor. Aunque se emocione, no podemos asegurar en base a esta declaración, pero es muy probable que esta mujer no está pensando en que te debes conocer de acuerdo a tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Nada más está diciendo eso, no conócete a ti mismo, no aceptes la admiración de tu perro como evidencia de que eres una persona maravillosa. Somos hijos de Dios y lo sabemos por la manera que Dios nos hizo, hermanos, aquí en la Biblia. Dice la Biblia que está lleno de gozo, eres su hijito precioso, se emociona, es puro amor, míralo, ese niñito, huerquillo, yo digo así, puerco precioso, chulo niño, ese es mi hijito, mira, pobrecito, ¿por qué llora, mijo? Eso es, ese es Dios, eso es lo que nos da, hermanos, el valor, porque Dios lo dice. Aunque aquí, bueno, trae la psicoterapia, ahí tú eres único, ya soy única, soy una princesa, soy un príncipe, y eres del montón de los que creen que son únicos. Y hay un montón, no soy de la chusma, pero soy del montón de los que creen que son únicos. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Tu novio? Que eres la más preciosa. ¿En qué basamos nuestra identidad, hermanos? Solo en la verdad de Dios.